hablar de tema que tiene que ver con ciencia y sobre todo con un trasplante muy particular, porque si hablamos de un trasplante de corazón de un cerdo a un humano, cualquier mente distraída diría esto es imposible. Doctor Sergio Perrone, en realidad no es imposible, ¿no? ¿Cómo le va? No, evidentemente es una realidad. Sí, le digo que ¿Qué sucedió en Estados Unidos? El trasplante de órganos de animales a humanos viene de 1663, creo que fue Pero el no primer... es algo muy difundido, ¿no? No, al menos... lo que pasa es que no han tenido éxito. El primer trasplante fue de sangre, un senotrasplante de ¿Ninguno tuvo transfusión. éxito, doctor? Fallecieron y se siguió probando, después se prohibió el trasplante de sangre en humanos, después se hicieron de riñón, en la década de 1960 por ahí, se hicieron de riñón. El primer trasplante de corazón de un animal a un hombre, en este caso un chimpancé, un hombre, fue en el 1964. 64. Un doctor que tenía muy mal un paciente y no tenía corazón de un donante vivo. Te recuerda que el primer trasplante cardíaco en un humano fue Christian Barnard en el 67. Él en el 64 tenía tan mal un paciente que recurrió a lo que tenía. No tenía un donante cadavérico humano, buscó el corazón de un chimpancé del bioterio y se lo puso a un paciente que falleció a pinita después de la cirugía porque era muy chico el mono, el chimpancé, como para sostener la circulación de ese hombre. ¿Era por un tema de tamaño ahí o por incompatibilidad? En esa época por el tema de tamaño. Claro. El problema después fue la compatibilidad. Después vinieron trasplantes de hígado, trasplantes de riñón en la década de 1964. En esa misma época se hicieron varios trasplantes de riñones de primates, monos, digamos, a humanos. Y ahora, doctor, no tuvieron éxito. Desde el pensamiento común se puede decir, bueno, escuchamos a la ciencia o orbitamos la información de la ciencia, pero lo primero que se viene a la mente, capaz a mucha gente que está viendo ahora en este momento, es cómo pasa por la cuestión genética. Si hay incompatibilidad, si es un animal con un humano, ¿cómo puede ser posible? Primero, el cerdo, además de comerlo, utilizamos ya otras cosas. Piel de cerdo para trasplantes de piel, válvulas hechos con duramadre de cerdo, ¿sí? Como la que tuvo puesta este paciente 10 años antes de la cirugía. ¿Cómo hacen? Bueno, hay una anécdota muy interesante de un señor que se llama Martin Rotblat, que creó una de estas compañías, que la historia merece una nota aparte, quizás la hagamos un día de esto, para que se la cuente. En el corte, sí. Es muy interesante. Este señor tiene hacía satélites en una época, después se dedicó a la industria farmacéutica, después, a raíz de un problema de una hija por la cual quería esa industria farmacéutica, él hace una compañía para trasladar órganos a distancia y tratar de preservar los órganos explantados a un donante cadavérico durante más tiempo. Y también desarrolla una compañía de modificaciones genéticas, de ingeniería genética, que es esta Revivicor, donde le cambian al cerdo 10 genes que le permiten una mayor tolerancia en el humano. En octubre del año pasado se hizo un riñón de trasplante en forma experimental en un paciente con muerte cerebral. Eso fue totalmente experimental para ver cómo respondía. Y bueno, este se hizo en un humano vivo que necesitaba un corazón, ¿sí? Se le puso un corazón de cerdo a este señor de 57 años, diabético con insuficiencia cardíaca, que hasta ahora la evolución es buena. Hay que esperar. ¿Cuánto hace de esto, doctor, perdón? ¿Cuándo se hizo? Se hizo el viernes pasado. Yo trabajé con Griffith, estuve en Pittsburgh, en Pensilvania, en los años 80, y Griffith me llamó el sábado y me comentaba, me decía, pero no se puede decir nada hasta que no aparezca la prensa. Pero una cosa realmente muy interesante y si andan las cosas bien, muy prometedora. Por supuesto que sí, doctor, porque se puede abrir camino, ¿no?, hacia una nueva, una opción muy interesante para las personas que necesitan. Se lo digo prácticamente, pasar por un trasplante. ¿Cómo hacen? ¿Sí? ¿Usted sabe que hay cerdos que tienen menos contenido de grasa? Sí. Bueno, esas son transformaciones genéticas que se hacen en el cerdo. La frecuencia con que se reproduce el cerdo, el corto tiempo de embarazo, la rápida llegada a la edad adulta, permiten que se hagan cambios frecuentes más rápidamente que en los primates. Entonces, se utiliza el cerdo. Qué interesante, aunque parezca complejo, ¿no? Gracias.